Amigos, continuamos con nuestras lecciones del libro de Cielo, del volumen 12. Y bueno, aquí con el doctor Salvador Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, Elvi. ¿Tú? También muy bien, gracias. Y con Ale. Con Alejandro Carrega. Hola, Ale. Hola, ¿cómo estás, Silvio? Hola, Ale, muy bien, gracias. ¿Cómo ustedes? Amigos. Y una servidora, Elvi Carrión. Y bueno, pues empezamos, Vamos a doctor. empezar. Muy bien. La lectura 1245 de enero 5 de 1921. La verdadera vida del alma hecha en el divino querer no es otra cosa que la formación de su vida en la vida de Jesús. Continuando mi habitual... Parece juego de palabras, ¿no? Sí. O sea, la verdadera vida en la divina voluntad es la formación de la vida en la vida de Jesús. Uh-huh. Pero es interesante porque casi siempre hemos pensado que es la vida de Jesús en la nuestra. Sí. Y no, es la vida nuestra en la vida de Jesús. Uh-huh. Pero sí, ¿sí? Normalmente lo pensamos... Lo pensamos de Él para nosotros. Ajá. Y entonces por eso es que estamos como muy acostumbrados a desaparecer. Y la idea de que debemos desaparecer se reafirma cada vez que tenemos este pensamiento. Cada vez que yo repito aquello de ven Jesús a hacer esto en mí, prácticamente lo que estoy reafirmando en mí es yo me quito y es Jesús quien lo tiene que hacer. Y no, es exactamente al revés. Por eso dice la verdadera vida es hacer nuestra vida en la vida de Jesús. Ahora, voy a obrar, mi voluntad va a obrar, pero va a obrar dentro de la vida de Jesús, moviendo todo lo de Él. Entonces ya no desaparezco, al contrario, aquí soy el que correspondo. Sí. Que ese es el punto clave, ¿no? Claro. Sí, y es como Adán y Eva que fueron puestos en el paraíso, en Jesús. Así es. O sea, el paraíso de Dios es donde está el hombre, pero actuando. Porque al contrario, te digo, al contrario, da la sensación de yo me quito. Claro. El paraíso de Dios es el hombre actuando en su voluntad. En la voluntad de Él. Dios. Y es un paraíso doble, es el paraíso del hombre, pero también es el paraíso de Dios. Muy bien. Dice, continuando mi habitual estado, estaba rezando, y mientras rezaba intentaba entrar en el querer divino. Y entonces, haciendo mío todo lo que existe en el querer divino, del cual nada escapa, pasado, presente y futuro, y yo haciéndome corona de todos, a nombre de todos llevaba mi homenaje ante la divina majestad, mi amor, la satisfacción, etc. Entonces mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía. Dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Yo no hacía otra cosa que poner en vuelo en mi querer todos los actos que hacía, internos o externos. Ponía en vuelo cada pensamiento de mi mente, el cual volando sobre cada pensamiento de criatura, porque todos existían en mi querer, el mío, sobrevolando sobre todos, hacía como corona de cada inteligencia humana y llevaba a la majestad del Padre el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de cada pensamiento creado. Y así mi mirada, mi palabra, el movimiento, el paso. Ahora, el alma para hacer vida en mi querer debe dar la forma de mi mente a la suya, la forma de mi mirada, de mis palabras, de mi movimiento, a los suyos. Entonces, haciendo esto, pierde su forma y adquiere la mía. Ese es el punto. O sea, no es Jesús ven a hacer esto en mí, sino es tomando el modelo de las obras de Jesús y actuando igual que Él. Hay una lectura, no recuerdo si está en este libro, creo que sí, ya la debemos haber pasado, en donde Jesús le dice a Luisa que le va a cambiar de oficio y que ahora le va a dar el oficio que hacía su humanidad en su voluntad. O sea, la humanidad de Jesús también tuvo que hacer esto,
tuvo que renunciar a la voluntad humana para poner todo en la voluntad divina. Y entonces los actos de Jesús se extendían en todos porque tomaba las características de la voluntad divina. O sea, tomaba todo lo de la voluntad divina para hacer sus actos humanos, y entonces esos actos humanos se convertían en divinos. Ahora, esa misma manera, esa misma forma, es la que Él quiere que nosotros hagamos. Entrar en Él, ¿qué quiere decir? Tomar la divina voluntad de nosotros, porque la divina voluntad lo contiene a Él. Entonces, entrar en la divina voluntad, tomar todo lo que Jesús tenía en su interior, que es la omnividencia, la omnipotencia, todos los atributos divinos, y tomar el modelo de lo que Jesús hacía para hacerlo ahora nosotros. Y esa es vivir en la divina voluntad, que es a lo que se le ha dado el nombre de giro. Claro. Los giros en la divina voluntad. No se trata de hacer un giro, se trata de hacer una vida girando. Claro, ¿Sí? Es diferente. Es totalmente diferente, porque eso de vamos a hacer un giro es como decir vamos a hacer un acto ahorita de girar. No, vamos a vivir girando, porque ese es lo que Jesús hacía en su humanidad, o sea, su voluntad humana en su divinidad se extendía en todos, obraba por todos, pensaba por todos, hablaba por todos, para darnos el mérito de un pensamiento divino, de una palabra divina, de un paso divino, en fin. Ese era como el punto central, ¿no? Así que ahora nosotros, tomando todo lo de Él, gracias a que estamos en la divina voluntad y que la divina voluntad nos provee de todo lo suyo, a modelo de lo que hacía Jesús es lo que voy a hacer yo. Entonces, ¿qué deberíamos de decir? Pues en todo. Ya no es ven Jesús a obrar en mí, sino ¿cómo sería? Yo voy a obrar, en ti a semejanza tuya, ¿no? O sea, yo voy a obrar en ti, yo voy a obrar en ti. Así que, pues, oye, parecido, pero es muy diferente. Sí, claro, así es. Entonces debemos de tener siempre presentes todas sus obras, ¿no? Siempre. Todas sus obras, qué es lo que Él hacía para hacerlo nosotros. Pero siempre y cuando estemos en la divina voluntad. Porque si no estamos en la divina voluntad, aunque sepamos cómo obraba Él, pero todo quedaría como una simple intención de voluntad humana. Y las intenciones de voluntad humana requieren primero una intención, un conocimiento y luego un desarrollo de la obra hasta finalizarla. Y la voluntad humana nunca podrá hacer un acto divino. Nunca podrá hacer un acto que se extienda a toda la familia humana. En fin, ¿sí? Dice, entonces haciendo esto pierde su forma y adquiere la mía. No hace otra cosa que dar continuas muertes al ser humano y continua vida a la voluntad divina. Así el alma podrá completar la vida de mi voluntad en ella. De otra manera, jamás será cumplido este prodigio, esta forma del todo modelada sobre la mía. Es solo mi querer, porque es eterno e inmenso, el que hace encontrar todo, el pasado y el futuro, lo reduce a un solo punto. Y en este solo punto encuentra todos los corazones palpitantes, todas las mentes en vida, todo mi obrar en acto. Y el alma haciendo suyo este mi querer, hace todo, satisface por todos, ama por todos y hace bien a todos y a cada uno como si todos fueran uno solo. ¿Quién jamás puede llegar a tanto? ¿Quién jamás puede llegar a tanto? O sea, nadie. Nadie, Sí. nada ni nadie. Si no nos introducimos en el querer divino, que el querer divino es el que reúne todos los actos de toda la humanidad, de toda la familia humana en un solo acto, no lo podríamos hacer. Y como Jesús lo hizo, Él lo hizo a la perfección por todos, ahora nosotros, ¿de dónde lo debemos tomar? Entrando en el acto único, tomamos los actos de Jesús de modelo
y modelamos nuestro acto al acto de Él, lo ponemos como repetición de aquel acto. Y entonces todos los actos de Jesús se vuelven actos nuestros, pero hechos por nosotros. Los efectos de esos actos de Jesús ahora son efectos de mis actos en la vida de Él. Así que todo lo que Jesús hizo para bien de toda la familia humana, ahora la criatura que vive en la divina voluntad lo está repitiendo y se lo está donando a toda la familia humana. No, fabuloso. Fabuloso, así es. Ninguna virtud, ningún heroísmo, ni siquiera el martirio pueden estar de frente a mi querer. Todos quedan atrás de lograr en mi voluntad. Por eso sea atenta y haz que la misión de mi querer tenga cumplimiento en ti. Sea atenta. Sí, la misión de mi querer. Esto también es increíble, ¿no? ¿Cuál es la misión del querer divino? Pues el obrar de la criatura en Jesús, en Él, en la divina voluntad. El formar seres divinos a imagen y semejanza de Él para poder compartir. Esa es la misión. ¿Y cómo la podría realizar si no tiene a una criatura que obre en Él para que le pueda dotar de todo lo suyo? Claro. Fácil, ¿no? Fácil, sí. Se dice sencillo. Se dice sencillo, pero si Él lo dice es porque se puede lograr. A lo mejor con sacrificio, a lo mejor con constancia, con sacrificio, como dijiste, ¿no? Porque es el sacrificio de la renuncia a lo nuestro. Pero se logra, sí. Lo que dijiste ahorita, Elvia, yo quisiera tomarlo para recalcarlo. Si Él lo dice, por lo tanto, todo se basa en la palabra de Jesús a través de los escritos. Si yo pongo en duda que esto sea la palabra de Jesús, esto no tiene ningún significado. Claro. Ningún significado. Así que debemos estar convencidos que lo importante es convencernos de que esto es de Él. Y si no, ¿para qué nos esforzamos? Claro. Y que el mismo Jesús nos los está diciendo. O sea, no es revelación y que alguien más, que una tercera persona, digo, a través de Luisa, pero es Jesús quien está diciendo todo esto, ¿no? Así es. Y no hay nada que sea de Luisa. Porque ese es otro punto que se discute. Que Luisa puso de lo suyo. Perdón, pero aquí no. Sí, no. Hay varios escritos de Jesús donde Él afirma que todo lo que está escrito aquí, Él es el autor, Él es el ejecutor, Él es el que escribe, y a Luisa le deja el papel de pluma, la pluma que escribe. Su secretaria. En un escrito jamás la pluma pone algo de sí. Claro. Sí. ¿Sí? Así es. Y esa es la divina voluntad, que seamos la pluma. Así es, para poder tener los méritos del que maneja la pluma, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente, que es la 12146, de enero 7 de 1921. La sonrisa de Jesús cuando ve las primicias, las hijas de su querer, vivir no en el ambiente humano, sino en el ambiente divino. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y me ha rodeado el cuello con su brazo. Después se ha acercado a mi corazón y tomándose entre sus manos su pecho, lo apretaba sobre mi corazón, y de ahí salían ríos de leche, y de esos ríos de leche llenaba mi corazón, y después me ha dicho: Espérame, ¿qué quiere decir eso? Pues es espiritualmente, ¿verdad? Yo creo que la llenaba de gozo, de alegrías, de su vida divina, ¿no? Esos ríos de leche que emanaban del corazón de Jesús. Pero esto lo quiero comentar porque hay muchas personas que tienen pensamientos raros cuando se habla de esto.
Pensamientos raros, por ejemplo, aquí es Jesús tomándose el pecho entre sus manos y de ese pecho vertía. ¿Vertía qué? Dice el ríos de leche. ¿Y de dónde sale leche en un pecho? Pues, de un seno materno. De un seno materno. Entonces, que es alimento, ¿no? Así es. En otras ocasiones Jesús le dice, ven, chupa de mi pecho. Y en alguna ocasión Jesús chupa del pecho de Luisa. Pero se aclara, queda perfectamente aclarado para aquellas personas que les queda la duda de que todo esto es en el alma, no es en el cuerpo. De que cuando Jesús chupa del pecho de Luisa es bebé. Es un bebé, no es el Jesús adulto. Sí. O sea, quitarle toda la connotación de erotismo y ponerle toda la connotación del amor materno que alimenta a su bebé y del bebé que toma de la madre la misma vida de la madre y de ella sale aquello que lo reconforta, que lo hace crecer, que lo madura y sobre todo donde el bebé se siente seguro. Sí. No se le quitan todos sus problemas, porque el bebé satisface sus necesidades materiales y espirituales a través de la lactancia, a través del pecho materno. Porque se ha comentado y nos han argumentado que esto es así casi pornografía. Perdón, pero esto es totalmente perdón que lo diga de esta manera, ignorancia espiritual. Ignorancia de lo que quiere decir un acto de este tipo. Y aquí Jesús está haciendo lo contrario. Él se toma el pecho, lo exprime para sacar ríos de leche de amor, ese amor divino que se vierte sobre su criatura y que la criatura lo debe tomar. ¿Sí? Y no nos debe sonar raro porque Jesús nos alimenta con la Eucaristía. Así es. Con su cuerpo y su sangre. Así es. Pero, digo, como se ha prestado a comentarios de este tipo, es por lo que ahorita aprovechando esa forma de expresarlo, quise hacer la aclaración, ¿no? Sí. Claro. Hija mía, mira cuánto te amo. He querido llenar todo tu corazón de la leche de la gracia y del amor. Así que todo lo que dirás y harás no será otra cosa que el desahogo de la gracia de la que te he llenado. Tú nada harás, solo pondrás tu querer en mi voluntad y yo haré todo. Tú no serás otra cosa que el sonido de mi voz, la portadora de mi querer, la destructora de las virtudes en modo humano y la que hará resurgir las virtudes en modo divino. La destructora de las virtudes en modo humano, ¿sí? Esto es interesante porque también se habla mucho de las virtudes. No es destruir la virtud, o sea, no se trata de destruir, no sé, la humildad o de destruir la obediencia, no. Se trata de destruir el acto de ser obediente, de ser humilde, de ser moderado, de ser tolerante, el acto, o sea, la ocupación del alma, de la voluntad, en estar siguiendo esos modelos de acción. No se trata de eso, se trata de, o sea, dejar la virtud como tal, pero ahora en modo divino. ¿Y cuál es el modo divino? Es el atributo. Sí, en lugar de hacer un acto de obediencia, es de hacer la obediencia, ¿no? Porque la obediencia está incluida en la divina voluntad. En el momento que el alma ya no se ocupe de ser obediente, sino se ocupe de poner a la divina voluntad en ella, en ese momento lo que está sucediendo es que el alma está poniendo en ella, junto con la divina voluntad, la obediencia y todas las virtudes. O sea, ya no necesita estar atenta al acto de obedecer, sino convivir en la divina voluntad y se completa todo.
selladas por un punto eterno, inmenso e infinito. Dicho esto, ha desaparecido. Poco después ha regresado y yo me sentía toda aniquilada, especialmente al pensar en ciertas cosas que no es necesario decir aquí. Mi aflicción era extrema y decía entre mí, ¿es posible que suceda esto? Ah, Jesús mío, no lo permitas. Tal vez tú quieras la voluntad, pero no el acto de ese sacrificio. Y además, en el duro estado en el que me encuentro, no aspiro a otra cosa que al cielo. Y Jesús, saliendo de mi interior, ha sollozado. Aquel sollozo se repercutía en el cielo y en la tierra, pero mientras estaba por terminar el sollozo, ha tenido una sonrisa que, igual que el sollozo, se repercutía en el cielo y en la tierra. Yo he quedado encantada, y mi dulce Jesús me ha dicho: Amada hija mía, a tanto dolor que las criaturas me dan en estos tristes tiempos, tanto que me hacen llorar, y siendo llanto de un Dios, por eso se repercute en el cielo y en la tierra. Pero este dolor se sustituirá por una sonrisa que llenará de alegría cielo y tierra. Y esta sonrisa despuntará sobre mis labios cuando vea las primicias, las hijas de mi querer. Vivir no en el ambiente humano, sino en el ambiente divino. Las veré selladas todas por el querer eterno, inmenso e infinito. Veré aquel punto eterno que tiene vida solo en el cielo, correr sobre la tierra, y modelar las almas con sus principios infinitos, con el obrar divino, con la multiplicación de los actos en un solo acto. Y así como la creación salió del fiat, así en el fiat será completada. Así que solo las hijas de mi querer en el fiat completarán todo. Y en mi fiat, que tomará vida en ellas, tendré amor, gloria, reparaciones, agradecimientos y alabanzas completas. Y por todo y por todos. Hija mía, las cosas de donde salen allá regresan. Todo salió del fiat, y en el fiat vendrá todo a mí. Serán pocas, pero en el fiat todo me darán. ¿Ya estará sonriendo Jesús o todavía no? Yo espero que sí. Sí, ¿verdad? Esperemos que sí. Esperemos Ojalá que sí. A mí me llama mucho la atención a la parte final de lo que dice Luisa. O sea, le está pidiendo algo, Luisa tiene que hacer algo, o sea, y le dice, no creo que quieras el acto, que te baste la voluntad. Si lo queremos, si lo podemos leer para... ¿El de Luisa? El de Luisa, en la parte final dice... A ver, dicho esto ha desaparecido. Poco después ha regresado y yo me sentía toda aniquilada, especialmente al pensar en ciertas cosas que no es necesario decir aquí. ¿Qué era? No lo dice. Mi aflicción era extrema y decía entre mí, ¿es posible que suceda esto? Ah, Jesús mío, no lo permitas. Tal vez tú quieras la voluntad, pero no el acto de este sacrificio. Eso es interesante. Sí. O sea, no sabemos a qué se refería. No sabemos qué es lo que está pasando, pero sí es Luisa con una cierta reticencia a llevar a cabo aquello. Uh-huh. Y lo que estaba pasando, ¿qué estaría pasando? Probablemente, o sea, por las fechas... Es enero 7 de 1921. Bueno, no había gran problema en ese tiempo. Uh-huh. Quizá algún castigo, alguna cosa que estuviera sucediendo como flagelo, quizá algo que Jesús le pedía a Luisa a través de los sacerdotes, o quizá ataques a la divina voluntad y a través de Luisa. Entonces Luisa dice, quizá nada más con la voluntad, ¿sí? Pero no el acto. Uh-huh. La voluntad es el alma de la acción. O sea, la intención es el alma de la acción y la intención sale de la voluntad. Uh-huh. Hay ocasiones en que con la sola voluntad es suficiente para satisfacer lo que Dios pide. Uh-huh. Abraham
queriendo sacrificar a su hijo. O sea, es la voluntad de hacerlo, está a punto de hacerlo, pero no lo ha hecho. Y Dios le dice, espérate, con eso es suficiente. Ya vi que no me niegas nada. Eso en el lado positivo. En el lado negativo, para entender lo que es esto, todo aquel que ve a la mujer con malas intenciones, ya cometió adulterio en él, aunque no lo haya hecho en realidad. Sí. Entonces, en muchas ocasiones, la voluntad es la realización del acto, aunque no se concrete en el acto como tal. Eso me llama la atención, ¿no? Claro que sí. Sí. Y quién sabe qué estaría sucediendo en ese momento. Sí, eso no lo dice, no sabemos exactamente. Porque Luisa está muy afligida, ¿no? Así es. Pero dice que no es necesario decirlo aquí, entonces no es importante. No es algo importante para la vida en la divina voluntad, ¿no? Pero sí es curioso la forma como lo expresa. Y dice uno, bueno, vale la pena entender que la intención, la voluntad de hacer algo o no hacer algo es suficiente. Muy bien. ¿Es el 4? Sí, no, pero yo ya lo muy terminé bien. de leer. Pues seguimos con la siguiente, doctor, Sí. que es la 12147 de enero 10 de 1921. El Fiat Mihi de la Santísima Virgen. Dios quiere un segundo sí en su querer. El Fiat de Luisa. Estaba pensando acerca de lo que está escrito en el capítulo anterior y decía entre mí, yo no sé qué querrá Jesús de mí. Él sabe cuán mala soy y cómo no soy buena para nada. Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, recuérdate que años atrás te pregunté si querías hacer vida en mi querer. Y como te quería en mi querer, quise que en mi mismo querer pronunciaras tu sí. Este sí quedó atado a un punto eterno y a una voluntad que no tendrá fin. Aquí también hay que irlo analizando porque se discute mucho de cuándo el alma llega a vivir en la divina voluntad. Este sí que la criatura da, bueno, en este caso Luisa, es un sí, pero un sí que se dice junto con el sí de Dios. O sea, quedan unidos y el sí de Dios no está sujeto a cambios. El sí de Luisa podría estar sujeto a cambios, pero en el momento de unirse, prácticamente el sí de Luisa queda atado al sí de Dios. En ese momento la criatura ya está unida a la divinidad. Quizá todavía no viva de lleno en la divina voluntad porque le falta el conocimiento, le falta, o sea, el estar atenta continuamente. Pero de alguna manera ya no podría salirse porque está atada a un fiat eterno que no tiene cambios. wow, Es interesante, muy ¿no? interesante. Y eso para nosotros, ¿qué significaría? Que el día que estemos plenamente convencidos de querer vivir en la divina voluntad y que Dios nos pida nuestro fiat, nuestro sí, a la hora que lo demos, lo vamos a dar unido al fiat de Luisa, porque Luisa es la representativa de toda la familia humana de aquí en adelante. Entonces, si yo digo sí, lo estoy diciendo junto con el sí de Luisa y me estoy atando, por lo tanto, a un fiat eterno, que es el fiat de Dios. El hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Ese no es exclusivo de Luisa, es para todos nosotros. Pero quedando atados ahí, estamos ya prácticamente seguros de que la vida divina se va a dar en nosotros. Eso es interesante. Y que ya no nos podremos salir. Eso también es maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, es bueno. Puede ser que dé alguna que otra escapadita, quererme salir, incluso llegar a pecar. ¿Sí? Pero la decisión firme está dada. Y una vez que salga, entraré nuevamente y seguirá
¿cómo diríamos? Vigente aquel sí que Dios dio junto al mío. Y eso, mira, jalando. Es una promesa, yo lo tomaría como una promesa que es maravillosa para nosotros. Claro, sí, maravillosa, definitivamente. Así es. Entonces, poco a poco se puede decir que al decir nosotros ese sí junto con Luisa y quedar atado al sí eterno, es una forma de Jesús irnos tomando, irnos jalando poco a poco, sin que nosotros sintamos irnos sumergiendo en ese océano de la divina. Y en la medida que nos vaya dando conocimiento, lo vamos a ir aplicando y lo vamos a ir haciendo crecer. Ese sí en nuestro interior va a ir creciendo. ¿Sí? Muy bien. Este sí quedó atado a un punto eterno, ya una voluntad que no tendrá fin. Este sí está en el centro de mi querer y rodeado por una inmensidad infinita. Y queriéndose salir, no encuentra el camino. ¿Ves? No hay forma. Sí, ya no hay camino de salida. Ya no hay camino de salida. Y esto, bueno, vuelvo a repetirlo, es una tranquilidad para el alma, Claro. porque seguiremos sintiendo nuestras miserias, nuestras cosas, nuestra voluntad que nos hace guerra, pero sabemos que ya estamos dentro. Y que una vez que hayamos luchado, que hayamos vencido todo lo nuestro, aquello será una realidad ya visible, tangible para nosotros, ¿no? Dice, por eso me río y me divierto con tus pequeñas oposiciones y descontentos, viéndote como una persona atada en el fondo del mar por su propia voluntad, que queriéndose salir no encuentra sino agua por todas partes. Y como está atada en el fondo del mar, siente la molestia de quererse salir, y para estarse tranquila y feliz se arroja más en el fondo del mar. Así yo, viéndote inquieta como si quisiera salir y no pudiendo, atada por tu mismo sí, te arrojas más en el fondo de mi querer. Y yo me río y me divierto. Y además, ¿crees tú que sea cosa de nada y fácil salirse de dentro de mi querer? Te saldrías de un punto eterno, y si supieras qué significa apartarse de un punto eterno, temblarías de espanto por ello. Pues es se puede decir que es no satisfacción, sino como para nosotros es algo bueno saber que no nos podemos salir. No lo digo como ya confiando si ya, bueno, hago lo que quiera y exacto, ya sé que no es ese. No es exactamente. Pero sí es que uno está intentando y si tiene una caída, saber que se va más al fondo del mar, ¿sí? ¿No? Por eso, que estamos atados ahí. Y que Dios permite estas cosas porque de alguna manera sabe que eso nos va a ser benéfico para nuestra purificación. Y que por más que hagamos, no nos podemos salir, o sea, lo que dijo al principio, claro. ¿No? Así que, bueno, pues es, ¿cómo decir? Aquí el problema está en dar el sí. Ese es el punto. A veces nosotros decimos, sí quiero, pero no es un sí completo, dicho con toda nuestra voluntad. El día que digamos ese sí completo, ese día Dios pone su sí, lo une, y lo une al de Luisa, y ahí estamos todos. Seguiremos marchando, sí, pero ya estamos dentro de ese terreno, de esa amplitud del querer divino, ¿no? Fabuloso. Luego ha agregado: el primer sí en mi fiat lo he pedido a mi querida mamá. Oh, potencia de su fiat en mi querer. En cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hicieron uno solo. Mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió, y sin obra humana me concibió a mí, hijo de Dios. Solo en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella. Yo, el inmenso, el eterno, el infinito. En cuanto dijo fiat mihi,
no solo se posesionó de mí, sino cubrió también a todas las criaturas, a todas las cosas creadas. Sentía todas las vidas de las criaturas en ella, y desde entonces comenzó a hacerla de madre y de reina de todos. ¿Cuántos portentos no contiene este sí de mi mamá? Si los quisiera decir todos, jamás terminarías de escucharlos. Ahora, un segundo sí en mi querer, te lo he pedido a ti, y tú, si bien temblando, lo pronunciaste. Ahora este sí en mi querer tendrá también sus portentos, tendrá un cumplimiento divino. Tú sígueme y profundízate más en el mar inmenso de mi voluntad, y yo me pensaré en todo. Mi mamá no pensó cómo habría hecho para concebirme en ella, sino solo dijo fiat mihi, y yo pensé en el modo como concebirme. Así harás tú. Esto es interesante porque también nos pone, el María dice su sí, y el querer divino la diviniza, la pone a la altura de Dios, ¿no? Ahora, en la criatura, en Luisa, le está haciendo lo mismo y quiere hacer lo mismo, ponerla a su altura. Si nosotros entramos en ese sí, esto es lo que vamos a recibir. Así que vale la pena, o sea, perder lo humano, lo finito, lo débil, lo pequeño, por adquirir lo grande, lo inmenso, lo infinito, lo poderoso, todo. Es que yo lo que pienso es, si hay alguna duda de la persona, ¿de dónde viene esa duda? No viene de Dios. No, viene de uno mismo. Y nosotros somos creación de Dios, nos hizo para un plan, nos invita a su vida, o sea, ese es nuestro camino. Cualquier duda o cualquier cosa que veamos así como que hubiera escondida por ahí, como algún engaño, algo, pues tiene que venir o de nosotros o del demonio. Así es. Así que estamos seguros de que lo de Dios es firme y es un pacto que Dios hace con el alma. Claro. Y que Él lo va a respetar hasta el final. Y nos va a seguir dando. Por eso hay una lectura que dice, grandes gracias se necesitan para entender a una voluntad divina obrante en la criatura. Grandes gracias, no pequeñas, no gracias así, sino grandes gracias. Por eso es que a veces no hemos llegado a ese punto de entender perfectamente qué es vivir en la divina voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente pedir y disponernos a recibir esas gracias para poder entender. Muy bien. Pues creo que gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias, Elvi. Y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos oímos en el próximo programa. Claro que sí. Y no tengamos miedo de decir fiat, ¿no? Ahí, para que se cumpla como el Padre Nuestro, para que se haga como en el cielo, así en la tierra. Y a seguir leyendo el libro del cielo y pedir porque este reino se extienda. Gracias, amigos.